este webinar, perdón. Quiero presentar a nuestro invitado, que es Pau García, es socio fundador de Domestic Data Streamers, codirector del Máster de Diseño y Datos del ISABA en Barcelona, investigador invitado de la Universidad Ca' Foscari de Venecia y profesor invitado del Máster en Diseño de Servicios del Politécnico de Milano. Su enfoque de trabajo se basa en las áreas de diseño de nuevos medios y lenguaje de datos a través de proyectos de experiencia, visualización e investigación. Ha trabajado para proyectos en Alemania, Noruega, España, Francia, Italia y Estados Unidos, y además en 2013 recibió el Premio Europeo en For Mobility. Actualmente trabaja en el estudio que ya nombramos, Domestic Data Streamers, donde desarrollan proyectos experimentales de investigación, proponiendo nuevos métodos de visualización de datos a través de la experiencia y las narrativas visuales. Han trabajado para instituciones y organizaciones culturales como la Academia de Ciencias de California, TED o Spotify, y han podido llevar su trabajo a muchos lugares del mundo, desde escuelas a cárceles, desde iglesias hasta sedes corporativas, incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hola Pau, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Es un tremendo honor contar contigo y que hoy nos puedas comentar más acerca del trabajo que ustedes realizan. Gracias, Antonita. Con esta presentación ya casi no hace falta que haga la conferencia, porque ya se ha dicho todo. Sí, lo siento, pero es que tenemos mucho que decir, tratamos de resumir incluso al máximo tu experiencia. Realmente estamos muy honrados de tenerte acá porque eres un tremendo profesional, así que muchas gracias. Voy a comentarle a las personas que están conectadas cuál va a ser el sistema. Ustedes pueden preguntar a través del chat, así que si bien hay muchas personas que están en sus salas, los y las invitamos a que se levanten, a hacer las preguntas, háganlas entre medio del webinar, porque lo que vamos a hacer es interrumpir a Pau por una petición de él, así que con toda confianza hagan las preguntas para ir haciéndolas entre medio del webinar. Dura 1 hora, así que ya vamos a dar la palabra a Pau para no quitar más tiempo. Muchas Sí, gracias. un poco esto de las preguntas es importante porque tenéis que pensar que yo estoy en Barcelona, en el otro lado del mundo, y me siento muy solo y lejos de vosotros. Entonces, no sé ni siquiera quién me está viendo ahora mismo. Solo veo 2 caras sonrientes, pero el resto de caras no sé ni si están sonrientes. Entonces, que hagáis este esfuerzo de levantaros, ir al ordenador y lanzar estas preguntas, creo que será... bueno, un pequeño gesto de simpatía hacia mí en algún momento. Así que si algún momento alguien, pues en medio de un proyecto que estoy explicando, lo que sea, tiene una pregunta, que se levante, la lance, Antonieta y Camilo me levantarán la mano y a partir de ahí yo intentaré responder pues en medio de la presentación. ¿Vale? Así que nada, voy a hacer una pequeña presentación. Voy a intentar que dure unos 40 minutos, quizá me voy a alargar un poco más, pero después ya la idea es que podamos comentar ya con preguntas o un poco lo que surja. Vaya, así que voy a compartir pantalla. A ver, muy bien. Ok. Vale. Y... Camilo, Antonieta, ¿me confirmáis de que se está viendo bien mi pantalla? Sí, perfecto. Vale, genial. Muy bien. Vale, pues voy a hacer como brevemente una introducción en lo que es Domestic Data Streamers. Nosotros somos un estudio de Barcelona, somos unas 22 personas que vienen de pues, registros muy diferentes. Hay periodistas, psicólogos, todo tipo de diseñadores, tecnólogos, ingenieros. Entonces, una mezcla un poco bizarra de gente que ha estudiado algo pero ha acabado haciendo otro tipo de trabajo muy diferente. Y realmente nuestro trabajo principalmente se enfoca en luchar contra lo que nosotros llamamos la infoxicación, o sea, esta cantidad ingente de datos que continuamente nos llegan a través del teléfono, de las noticias, de la televisión, de absolutamente todos lados, y todos estos impactos cómo nos acaban generando pues una cierta percepción del mundo, a veces buena, a veces muy mala, ¿no? Pero si vamos al centro del concepto, os recomiendo que hagáis este ejercicio porque es interesante, el dato como elemento de trabajo. Lo primero que
se debe hacer para entender cuál es la percepción pública del data es ponerlo en Google Imágenes y ver qué es lo que la gente entiende por data, ¿no? Generalmente es esto, es una especie de Matrix azul futurista, pero como de un futuro que ya no fue, ¿no? Un futuro medio feo, algún personaje de Star Trek. En cualquier caso, todo como súper corporativo, muy, muy alejado de lo que es realmente el ser humano, ¿no? Y un poco la vida. Y al final, la realidad es que los datos se nos traspasan para explicar cosas muy reales y muy, muy, muy conectadas con el ser humano. Algunas más vinculadas a cosas políticas o económicas, como es este titular de aquí abajo, por ejemplo, el coste de la corrupción en Europa, pues sobre los 990 billones perdidos anualmente, ¿no? Y esto, pues lógicamente es algo que nos debería enfadar, pero es que nuestros cerebros no están cableados para realmente entender lo que son 990 billones. O sea, no lo podemos comprender porque no estamos acostumbrados a trabajar con este tamaño de información. Lo mismo, pero a una escala mucho más grande y me enfada mucho más, es cuando se utilizan estas grandes cifras para hablar de realidades humanas, ¿no? Como son la gente que muere en el Mediterráneo, las grandes migraciones que suceden en diferentes países o directamente cosas tan vinculadas a la vida humana como el cambio climático, ¿no? Todas estas realidades que cada vez son más grandes y más complejas se nos explican con cifras, tal cual, ¿no? Y estas cifras, pues nosotros tenemos muchas formas de representarlas, pero tampoco tantas. Es decir, desde los primeros infográficos que empezaron a aparecer en 1780 aproximadamente, que se tiene constancia, pues hasta hoy han mejorado un poco, ¿no? Son estos infográficos, esta forma de poder comparar dimensiones a través de forma y color, ¿no? Ahora, pues lógicamente tenemos más colores, hay más dinámica, el espacio online y digital pues nos ha dado nuevas herramientas, pero en el fondo, o sea, no es tan diferente de lo que teníamos hace 300 años. Sin embargo, la cantidad de información por la que estamos impactados hoy es millones de veces más alta que la que teníamos en 1780. Consecuentemente, con nuestra reflexión es que hay que desarrollar nuevas herramientas. Estas herramientas que tenemos ahora no son suficientes, porque estas herramientas de alguna forma nos desvinculan de las emociones, ¿no? Y esto es algo que repetimos mucho, pero es que los datos per se desvinculan las emociones detrás de lo que representan, ¿no? Y esto pues nos lleva a una falta de empatía general. Y vosotros lo sabréis mejor que nadie, cuando alguien hace scroll con su móvil por la pantalla, en Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea, y de repente pues te sale una noticia de, pues mira, 20 personas muertas en un terremoto en el Nepal. Y después, ostras, te sale un vídeo de una barbacoa de tus amigos el fin de semana. Y después, ostras, un vídeo de un gato. Todo eso está en el mismo nivel jerárquico. Te sale por la misma ventana, ¿no? Y esta realidad, de alguna forma, nos explica o nos desempatiza, nos desconecta de realidades que son profundamente humanas e importantes, ¿no? A conectar. Y esta falta de empatía, de alguna forma, nos lleva a algo que es aún más grave, que es una falta de acción. Pues si no me importa algo, ¿por qué voy a hacer algo para cambiarlo? ¿No? Y esta falta de acción pues, se manifiesta en muchas formas. En el caso de las redes sociales, pues veréis que hay un botón de like, hay otro botón share, compartir, pero no hay un botón de do, ¿sabes? No hay un botón de actívate y cámbialo, ¿sabes? Entonces, esta realidad es lo que realmente nosotros intentamos luchar. Es decir, los datos se deberían explicar de una forma que lleven a la acción, que lleven al cambio. Si un dato no te enfada, si un dato no te ilusiona, es que realmente ese dato, pues hasta cierto punto, no es importante, ¿no? Y bueno, hace unos meses estuvimos haciendo un poco de investigación alrededor de información y cómo se almacenaba, etcétera, y nos encontramos con este mensaje que es como muy socrático: todo lo que no haya sido guardado será perdido, ¿no? Y esto es como un mensaje como de la antigua filosofía griega, pero esto es lo que te sale en la Nintendo cuando bueno, cerrabas el juego, ¿no? Y de alguna forma habla de un ecosistema que es el mundo de los videojuegos, que cuando nos pusimos a investigar para un proyecto de una exposición que estamos haciendo sobre videojuegos, nos dimos cuenta de un caso muy, muy curioso, ¿no? Es el caso de un chico inglés, en este caso, que cuando tenía 6 años, pues su padre le regaló una Xbox con un videojuego de carreras de coches que se llama Colin McRae Rally, un videojuego muy famoso para PlayStation y Xbox. Y bueno, ellos jugaban muchísimo realmente. El padre pues era muy competitivo, no dejaba ganar nunca al hijo, y el hijo siempre le intentaba ganar, pero
realmente no podía, ¿no? Lógicamente llevaba una edad. Y bueno, pues jugaron muchísimo a este juego hasta los 10 años aproximadamente, que el padre murió de cáncer y el hijo, pues muy penado por esa realidad, pues dejó de jugar este juego porque le recordaba mucho a su padre. Y entonces lo que hizo fue pues guardar el videojuego con todos los datos de todas las carreras, con absolutamente todo, lo guardó en casa de su madre, bueno, pasaron los años y cuando este chaval tenía 30 años, volvió un día a casa de su madre, dijo, ostras, va, voy a jugar ahí, pam, y se puso a jugar al videojuego, ¿no? Y entonces estaba jugando el videojuego, como podéis ver aquí, de repente apareció en la pantalla algo muy extraño, había un coche fantasma real, y este es el coche que se guarda con el mejor récord de la mejor carrera que hayas hecho. Como su padre realmente nunca lo dejaba ganar, ese era de alguna forma el fantasma o los datos de su padre reproduciéndose una vez más en este videojuego, ¿no? Y él de alguna forma empezó a jugar otra vez con su padre años pasados, casi 20 años pasados después de su muerte, de alguna forma conectándose con él de una forma muy extraña, ¿no? Y empezó a jugar hasta un día que realmente pues estaba a punto de ganarlo, de hecho estaba ganándolo, y se frenó justo delante de la línea de meta para no borrar los datos de su padre, ¿no? Y dejarlo pasar de alguna forma. Y así pues se mantenían esos datos. Y eso me llevó como a pensar mucho en la importancia de la información y de cómo se diseña a día de hoy la forma en que guardamos los datos y que los representamos pueden llevar a tener individualmente un valor emocional grandísimo, ¿no? Puede llegar a tener un impacto para nosotros que es profundamente humano y que trasciende incluso pues, las relaciones familiares, ¿no? Algo tan bestia como es el amor entre un padre y una hija o un hijo, ¿no? Y en esta línea, bueno, nos preguntamos, ¿son las emociones tan importantes para los datos a una escala pues, más global? Pues para mí un gran ejemplo de esto ha sido lo que pasó en Estados Unidos, en las elecciones donde ganó Donald Trump, que fue pues, una gran representación de la importancia de los datos y las emociones, ¿no? Hubo una entrevista espectacular que le hicieron a Michael Cohen, que es como uno de los principales advisors o como, ya que sé, personas del board de Trump durante la campaña, y lo entrevistaron en la CNN y le preguntaron, oye, has estado mintiendo tú, porque nosotros tenemos datos de que tú decías y que son falsos, ¿no? Y le enseñaron este dato en concreto que veis aquí, en el que explicaban, bueno, pues los números de crímenes violentos por cada 100.000 personas durante los años en el que Bush gobernó pasaron de 507 a 459 y en los años de Obama pasaron de 459 a 373. Por lo tanto, se redujeron bastante. Y de alguna forma, este señor había dicho durante toda la campaña que no, que habían incrementado muchísimo y que realmente Estados Unidos era un sitio más peligroso. Y entonces, cuando le expusieron estos datos, él respondió una cosa brillante y muy inteligente. Él dijo, no, yo no estaba hablando de los datos reales, yo estaba hablando de cómo la gente se siente ahora, cómo la gente se siente en este país, ¿no? Y The Guardian hizo una encuesta y entonces lo que hizo fue enseñar este gráfico, pero sin esta parte de aquí, para que la gente lo dibujase como creía que había ido. Y la mayoría de la gente dibujó esta forma, ¿no? Entonces, de alguna forma aquí pasó algo muy interesante, que es que ya, la verdad ya no era importante, lo que era importante era la sensación que tenía la gente, ¿no? El día siguiente, pues en el New Yorker salió esta viñeta que me gustó mucho a mí, que es como un programa de televisión que dice, pues los hechos ya no importan, y el presentador le dice, lo siento Jenny, tu respuesta era la correcta, pero Kevin ha gritado su respuesta incorrecta por encima de la tuya y consecuentemente pues se llevan los puntos, ¿no? Y hablaba un poco de esta realidad en la que ya no es tan importante las cifras y los datos en sí mismos, sino lo que significan emocionalmente para la gente, ¿no? Hay esta idea que tiene mucho que ver con un concepto de democracia real, que es que plantea esta idea Louis Red ya en los años 40 de que cuando tú vas a unas elecciones o un referéndum a votar, lo que te están preguntando no es lo que piensas, sino qué es lo que sientes, ¿no? Y esto es uno de los grandes peligros de la democracia, pues que hay que entender que la masa crítica que vota se mueve principalmente por las emociones y que estas pueden ser muy fácilmente manipulables por los medios de comunicación, ¿no? Y en esta línea de entender cómo las diferentes dimensiones que pueden llegar a tener los datos,
pues nos encontramos con un personaje bastante bestia, Joseph Stalin, que en respuesta a una conversación que tuvieron durante la conferencia de Teherán con Churchill, le dijo, bueno, una muerte es una tragedia, 1.000.000 de muertes es estadística, ¿no? Joseph Stalin, como sabéis, era un experto en asesinar a gente, así que sabía más o menos de lo que estaba hablando. Y realmente es una idea que ha resonado muchísimo a lo largo de la historia. Hay otro como gran pensador de Chicago que se llama Saul Alinsky, un teórico político que decía, el tío se iba pues a ayudar a guetos directamente, latinos, negros, se iba a todos los sitios a intentar construir comunidades para luchar contra el sistema, literal. Y el tío les decía, cuando estaba formando como espacios para ir a las manifestaciones, les decía, es importante que cuando estéis en una manifestación y se empiecen a pegar tiros, no maten a más de 3 personas, porque es el máximo número de nombres propios que pondrán el día después en un periódico. A partir de 4 personas ya sois números, sois cifras y consecuentemente no sois ni mártires, no va a importar lo que seáis vosotros como persona. Y esto es como algo que, si analizas un poco a lo largo de la historia, realmente en el momento que empezamos a ampliar las cifras, la empatía y las emociones caen en picado, ¿no? Y pues por mucho tiempo esto era una cosa que me enfadaba y de hecho pues buscaba una solución y no fue hasta cosas del 2006 que tuve la oportunidad de ir a Birkenau, a Auschwitz, uno de los campos de concentración nazi más conocidos en Europa, más salvajes también, y están en Krakow, en Polonia, y bueno, ahora se ha reconstruido como en un museo, un punto de turismo negro que le llaman, y bueno, se hacen pues peregrinaciones de todo el mundo, la gente ahí para conocer la historia, entenderla, y está muy bien conservado realmente. Pese que los nazis al retirarse destruyeron gran parte de la documentación y algunos edificios, ¿no? Pero aún así muchas cosas siguen casi intactas, ¿no? Y realmente es el único sitio, el único museo que yo he ido en el mundo donde puedes ver realmente pues hordas de niños en absoluto silencio, o sea, porque realmente el espacio, la atmósfera ahí es tan tensa, es tan dura y es tan grave lo que sucedió que ¿no? O sea, lo puedes realmente respirar en el ambiente, ¿no? Y bueno, de todos los sitios que me impactaron, hubo uno que fue, pues sin duda, el más impactante de todos, y era una habitación gigantesca, como un gran almacén, en el que estaba vitrinado, había todo de cristales, y dentro, pues te encontrabas con pelo humano, ¿no? Y cuando te leías la cartela, pues te dabas cuenta que esto era los últimos miles de víctimas que fueron asesinados ahí, pues los nazis les cortaban el pelo para como utilizar este material luego para desarrollar trajes militares, o sea, utilizaban como materia prima directamente, ¿no? Y cuando los aliados llegaron allí, pues se dieron cuenta de que por muchas listas que recuperasen, realmente esta habitación del pelo, la habitación, había otra habitación con zapatos y otra habitación con gafas, esas imágenes eran mucho más potentes que cualquier lista, ¿no? Y realmente yo cuando estaba allí delante de esta inmensidad, o sea, se me olvidó todo, se me olvidaron las clases de historia, se me olvidaron los libros que me he leído, todas las películas que he visto, porque realmente nunca me había enfrentado literal a una fisicalización de esa masacre, de esa cantidad de personas humanas, de una forma tan evidente y material, ¿no? Y realmente esto, pues claramente me dejó una mella y empecé a reflexionar mucho sobre el impacto que había tenido esto sobre mí, de cómo se podía llegar a explicar una gran cantidad ante una realidad totalmente dura y explicarla de una forma que realmente llevase toda esa información a la gente, ¿no? Con ese dato tan cuantitativo. Y no hace falta que vayamos a buscar ejemplos tan duros como este, ejemplos como de fisicalización los encontramos en la naturaleza misma. Este es el pantà de Sau, este es un pantano que hay en Cataluña, donde vivo yo, y cuando era pequeño, pues mis padres, yo venía de fuera de Barcelona, y entonces cuando iba hacia la ciudad, pues pasaba por este pantano, y siempre que pasaba por aquí, pues sacaba la cabeza por la ventana y miraba el pantano, porque
porque tenía una particularidad que es que podías leer más o menos el tiempo que había hecho en este pantano, ¿no? Y un niño de 4 años, pues siempre, pum, sacaba la cabeza por la ventana del coche. Y claro, normalmente cuando piensas en cómo leer el tiempo, pensamos en este tipo de visualizaciones, este tipo de mapas, pero para un niño de 4 o 5 años, pues a mí me da absolutamente igual este tipo de mapa. Lo que a mí me interesaba del pantano era que había una pequeña iglesia en medio del pantano y dependiendo del momento del año y de las lluvias que había habido, pues esta iglesia estaba más o menos sumergida, ¿no? Y era una visualización muy fácil, muy representativa de toda Cataluña, ¿no? De que era tan simbólico y tan sencillo de entender, ¿no? Al final, pues aquí lo que había era una gran presa y que lógicamente al llenarse pues desaparecía, ¿no? Esta construcción y volvía a aparecer cada año pues al verano. Y de alguna forma pues este elemento simple y fácil de entender se ha acabado incluso convirtiendo en un elemento que es ya no mío, sino de un montón de gente aquí en Cataluña, que hasta el señor del tiempo, Tomás Molina, que es un señor muy conocido aquí en Cataluña, cuando tiene que explicar cómo está el estado de las lluvias en Cataluña, pues lo muestra, ¿no? Y se ha convertido de alguna forma en un símbolo representante para explicar esto, ¿no? Y al final todo esto se vincula a un montón de teorías. Richard Saul Wurman, que era, bueno, es el inventor del término arquitectura de información y es uno de los fundadores de las charlas TED, que supongo que habréis conocido, pues planteaba una idea que es que solo somos capaces de entender algo cuando lo podemos conectar a algo que ya entendemos, ¿no? Y ahí está como la gran parte de la importancia de utilizar metáforas cuando diseñamos algo, ¿no? Cuando estamos pensando en un diseño especial, es muy importante utilizar un material que nos recuerde, que nos lleva a un universo, que nos lleva a una materialidad, ¿sabes? A un conocimiento tácito que no tenemos sobre algo, pero que no hace falta ni explicarlo con palabras, ¿no? Y en esa línea de buscar lo metafórico, nosotros empezamos a hacer proyectos y a desarrollar al principio de forma muy pequeña, ¿no? Y muy experimental, empezamos a hacer como pequeños ejercicios para saber cuál era el impacto que los datos podían tener en diferentes contextos, ¿no? Y uno de los primeros proyectos que hicimos fue en el Centro de Cultura Contemporánea en Barcelona, que es como un museo que tenemos aquí, y hicieron un proyecto muy interesante, como una exposición, y los comisarios nos dijeron, ostras, nos interesaría saber cómo se podría cuantificar el impacto del arte en la gente que pasa por aquí, ¿no? Y nosotros dijimos, ostras, ¿por qué queréis esto? Y nos dijeron que, claro, que ellos tenían mucho feedback cualitativo de una exposición, pero que nunca tenían un feedback cuantitativo realmente, que no sabían cómo se podía cuantificar, pero era un buen reto. Y entonces, pues lógicamente nosotros les dijimos que cuantificar el impacto del arte es algo claramente imposible porque es muy subjetivo y el arte puede ser interpretado de 1000 formas diferentes por cada persona dependiendo de dónde viene, ¿no? y quién es. Y entonces lo que les dijimos es, bueno, quizá no podemos cuantificar el impacto, pero podemos cuantificar la atención y el tiempo que la gente le dedica a una obra o a otra, ¿no? Y esto es específicamente lo que hicimos. Pusimos cámaras Kinect, unas cámaras que al final lo que hacen es detectar el paso de la gente y el tiempo que la gente pasa mirando un sitio u otro. Esto es una tecnología muy sencilla que se aplica muchísimo, sobre todo en tiendas de ropa, en McDonald's incluso, se hace mucho en publicidad para entender dónde está mirando la gente, cómo interactúa con un anuncio, con otro. Y entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar esta tecnología, la vamos a poner dentro de una exposición y ver pues, el tiempo que pasa la gente mirando una obra u otra. Y bueno, al final de un mes ya teníamos un montón de datos, algunos muy interesantes, pero bueno, teníamos como las ganas de plantear un reto un poco más profundo que era, vale, ¿y si estos datos se lo explicamos a la misma gente que está pasando por aquí, cómo van a reaccionar? ¿Va a cambiar su comportamiento? ¿No? Y entonces lo que hicimos fue crear una visualización de datos a través de una metáfora que era un reloj de arena, haciendo esta apología al tiempo, y creamos, pues, como los veis aquí, 5 relojes de arena que estaban al final de la exposición y que cada uno de estos relojes representaba una de las obras que estábamos traqueando, ¿no? Que estábamos analizando. Así que cuando la gente llega al final de la exposición se encontraba con estos 5 montones de arena. Cada segundo que alguien pasaba mirando una de estas obras caía un grano de arena. Y claro, cuando la gente llegaba aquí,
y veía que había una obra que la gente miraba más, la mayoría volvía y decía, ostras, ¿cuál es esta obra? Yo la quiero ver ahora que sé que es la más famosa o la que la gente le presta más atención, ¿no? Y de repente se empezaron a generar unos circuitos pues muy diferentes, ¿no? Muy extraños. Y ya no solo eso, hubo un día que yo estaba precisamente ahí haciendo un tour con mi familia, hicimos todo el tour y en una de las piezas me encontré con bueno, un señor ahí muy serio, mirándose la pieza, como muy concentrado, y pasé pues al cabo de 45 minutos, una cosa así, a hacer otro tour con unos amigos y me encontré el señor, seguía ahí, ¿no? Seguía delante de la pieza y pues le pregunté, ostras, ¿está usted bien o necesita algo, ayuda, lo que sea? Y me dijo, sí, sí, estoy bien, sí, es que lo que estoy haciendo es dando mi tiempo a esta pieza porque la mayoría de gente no lo hace y realmente creo que se lo merece, ¿no? Y entonces ahí, ostras, me di cuenta que el simple hecho de visibilizar algo que ya sucedía pero que era invisible, hacía que la gente incluso empatizase con un objeto como podía ser un cuadro en ese caso concreto, ¿no? Y la gente incluso le sabía mal que uno estuviese menos visto que otro. Y pensé, realmente, si podemos llegar a este grado de empatía con objetos que no están ni vivos, si llevamos esta forma de entender la información a temáticas más trascendentes y más importantes, incluso podemos tener un cambio pues mucho más salvaje, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer pues ya más proyectos un poco más abiertos, ¿no? Y a estar muy atentos a lo que podíamos pescar, ver por las ciudades, qué es lo que sucedía y que tenía un buen funcionamiento, ¿no? A estas dos personas las conocimos en Venice Beach, en California. Estábamos paseando un día después de desarrollar un proyecto ahí y bueno, y había una cola de gente que les da dinero, realmente les están dando dinero y fuimos allá a ver o sea, qué es lo que pedían. Y realmente ellos no pedían dinero, ellos pedían qué religión se preocupa más por la gente sin techo, ¿no? Sin hogar. Y pues tú podías votar a través de poner unos dólares o unos peniques aquí en de estas opciones, ¿no? Y aquí de repente o sea, pensé, es que esto es profundamente trascendente, porque aquí, lógicamente, más allá de la visualización, aquí se está generando un diálogo, se está abriendo la información, no es simplemente yo que te explico algo, sino tú estás interviniendo en ese algo, tú formas parte, lógicamente, porque son grandes preguntas esto, ¿no? Y ahí empezamos a plantearnos el espacio de la pregunta y de realmente hacer que la gente interactuase siempre que pudiésemos con todos los artefactos que creásemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer proyectos de todo tipo, ¿no? Un proyecto que fue bastante trascendente fue uno que llamamos Antígona, y es una instalación muy sencilla, pero que la hicimos para una cárcel. Es la cárcel La Modelo, que es bueno, una cárcel muy importante aquí en Barcelona, porque es la única cárcel, bueno, es una cárcel que fue durante la dictadura utilizada mayormente para presos políticos, por lo tanto tiene una carga simbólica muy importante. Fue la última ejecución en Cataluña de un anarquista, fue directamente ejecutado en esta cárcel. Entonces tiene como este valor y está además en el centro de Barcelona, o sea, tiene realmente además una posición como muy importante. Y esta cárcel pues está en funcionamiento hasta hace 3 años aún y justo cuando la cerraron pues planteamos de abrirla y hacer unas jornadas de arte y cultura y reinterpretación de este espacio para abrirla a toda la ciudadanía, un espacio que había estado lógicamente cerrado para la mayoría de la población, tanto de dentro para afuera como de fuera para adentro, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la fotografía de la cárcel, cómo era, ¿no? Como en los primeros días, cuando estaban limpiando aún, y cuando entramos ya para montar la instalación, aún se respiraba, o sea, tú podías ver en las paredes aún los escritos, solo Dios me juzgará, o sea, se respiraba, se palpaba mucho, ¿no? Esta realidad. Entonces, en este contexto, nosotros dijimos, tenemos que utilizar esta energía, esta realidad, este gran esfuerzo de contexto que hay aquí para realmente hacer preguntas que sean trascendentes, ¿no? Y que sean trascendentes en este contexto, es decir, que sean trascendentes en el contexto de lo que nosotros llamamos justicia, ¿no? Y entonces empezamos a plantear cuáles serían las preguntas adecuadas para hablar de los límites que existen entre lo que es moral
y lo que encontramos justo, ¿no? Y entonces la mejor forma de representarlo en este caso fue utilizando unas balanzas, forma universal de representación de datos, y en este caso pues había una serie de balanzas en la que la gente estaba expuesta a unas preguntas y era cogiendo una de estas piedrecitas que respondía a una cosa u otra, ¿no? Y las preguntas pues podían ser una pregunta como, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Una persona inocente en la cárcel o 10 culpables andando por la calle? ¿No? Bueno, pues en este caso, de 2.100 votos, pues el 60% casi decía 10 culpables en la calle, ¿no? Y pues cuando explicamos esta realidad, cuando te dabas la vuelta, esto como sucedía cada una de estas sucedía dentro de una de las celdas, cada una de estas preguntas, cuando te veías esto y te girabas para salir, ahí estaba exactamente la descripción de lo que el Código Penal español dice en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que explicábamos aquí era la presunción de inocencia y la importancia de la presunción de inocencia, que lo que dice es siempre será mejor que haya 10 culpables en la calle que no un inocente en la cárcel, ¿no? Bueno, las preguntas, lógicamente, pues eran trascendentes porque al final hablaban de ideas que eran más profundas, ¿no? ¿Condenarías a alguien que ha cometido un crimen si estuvieses 100% seguro que nunca jamás lo volverá a cometer? ¿No? Y pues en este caso la mayoría de gente decía que sí, ¿no? Y aquí lo que estamos preguntando, planteando, es si la gente, en un subtexto y de forma subconsciente, entiende la cárcel como un sitio donde a la gente va por castigo o es un sitio donde la gente se reforma para volver a la sociedad, ¿no? Y esta es una pregunta que es importante porque realmente después cambia totalmente el diseño con el que te acercas a un espacio como el de una cárcel, ¿no? Bueno, y todas estas preguntas al final eran representadas y se construían en un espacio pues, de reflexión, de duda y de alguna forma como de discusión, ¿no? Y de como una lucha más abierta, porque estas son preguntas que realmente no nos hacemos el día a día y no pasan en la escuela y no pasan en las universidades y tampoco pasan lógicamente en la calle. Entonces era una forma de encontrar un espacio realmente en el que hacer este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, y en esta dirección pues empezamos a trabajar pues también para otros espacios, ¿no? Nos dimos cuenta que todos los espacios que ya tienen una connotación emocional muy grande tienen una gran capacidad de impacto sobre las personas, ¿no? Y pues la siguiente colaboración que hicimos fue con un hospital, en concreto con la unidad de oncología en el que iban pacientes de cáncer y bueno, pues fuimos a visitarlos para ver en qué podíamos ayudarlos y bueno, nos hicieron toda una visita súper interesante y fuimos a ver las instalaciones y eran espectaculares, o sea, se habían gastado pues no sé cuántos miles de millones en la equipación, ¿no? En todas las máquinas que eran de state of the art, última generación, etcétera. Pero cuando salías de estos entornos más técnicos, te encontrabas con esto, ¿no? Por ejemplo, esta era una consulta en el que pues, te decían pues, si tenías cáncer o no. Esto era uno de los espacios donde pues, te tenías que esperar. Esto era uno de los cambiadores, ¿no? Y ahora pues, nos dimos cuenta que había un desequilibrio muy grande entre la parte técnica y la parte experiencial, ¿no? Y bueno, lógicamente se lo explicamos nosotros al director de la unidad de oncología y nos dijo, claro, pero es que yo invierto en cosas que vayan a curar a los pacientes. La experiencia en el hospital no los va a curar, ¿no? Y entonces, claro, nosotros lógicamente nos quedamos un poco turbados porque dijimos, ostras, es que el diseño tiene este límite, tiene este techo, ¿no? O sea, es real que desde el diseño no podemos trabajar para mejorar eso. Y entonces, bueno, empezamos a leer un montón de papers y de como reportes académicos de gente que estaba trabajando en esa dirección y hasta que dimos con uno bastante interesante en el que hablaba sobre que casi el 15% de la gente que empieza un tratamiento oncológico a ese nivel del que hacían en esta unidad, pues lo acaba dejando, y las causas de dejarlo principalmente es parte de la experiencia, ¿no? Y entonces ahí pues nos fuimos de nuevo al director de oncología y dijimos, ostras,
mira, estos son unas cifras, si de cada 100 pacientes hay 15 que lo dejan, pero mejorando la experiencia hay 2 que no lo dejan, entonces estaremos salvando vidas. Y allí dijo, vale, pues vamos a replantearlo, ¿no? Vamos a trabajar diferente. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer un montón de entrevistas con muchísima gente, pacientes, familiares y gente alrededor pues, de esta unidad. Y empezamos a intentar hablar de espacios en los que se sentían bien, los que se sentían mal, pero enseguida nos dimos cuenta que no estaba funcionando muy bien la investigación y decidimos pues cambiar un poco el registro. En vez de hacer entrevistas face to face, pues dijimos, no, vamos a darles cámaras Polaroid y les dimos cámaras Polaroid a todos y dijimos, id por el hospital, tenéis una semana, sacad fotos de los sitios y luego nos explicáis cuál ha sido la emoción que os ha hecho sacar esta foto, ¿no? Y de repente pues veías pues por todo el hospital un montón de abuelitos, abuelitas sacando un montón de imágenes y al final de la semana las compilamos todas. Esta es solo una muestra de algunos de los workshops que hicimos y las pusimos sobre un plano y nos empezamos a dar cuenta que había gente muy diferente que ni siquiera se conocía que de nuevo ponían la misma foto una y otra vez, ¿no? Y nos dimos cuenta que había como densidades de fotografía y que de nuevo cuando les preguntamos, diseñamos estos personajitos que veis aquí, cada personajito tenía un color diferente y representaba una emoción, ¿no? Y empezamos a ver que había sitios donde la gente tenía emociones bastante similares, ¿no? Que había como algunos mapas de calor muy claros. Y bueno, entonces a partir de ahí pues nos dimos cuenta que realmente había que mejorar algunas partes. Por ejemplo, la sala de espera era una de estas partes que claramente no estaba del todo bien, no funcionaba del todo bien. Y entonces les preguntamos qué es lo que pasa y nos dijeron, bueno, es que en la sala de espera, vaya, que nos tenemos que esperar, pero siempre estamos solos. Es decir, cuando entramos nosotros y hay otra persona que ha entrado dentro, ¿no? Está muy bien organizado a nivel de tiempos y entonces, aunque yo venga con mi familia, yo no me siento acompañado porque yo estoy solo en la enfermedad, aunque ellos vengan conmigo. En cambio, si hubiese otra persona que está padeciendo lo mismo, pues sería interesante, ¿no? Y dijimos, ostras, cuando hablamos con el director, luego, lógicamente nos dijo, yo no voy a hacer esperar a la gente para que se sienta acompañada, por eso no es funcional. Y entonces dijimos, vale, pues inventemos un sistema en el que la gente pueda dejar su personaje ahí, ¿no? Y generamos como toda una mesa en la que la gente dejaba un personaje, su mensaje y un personaje que llevaba una emoción concreta, ¿no? Y de repente, pues ahí tú cuando entrabas veías que habían pasado 6 personas antes que tú y cuáles eran las emociones con las que habían entrado y cómo se llamaban y cuál era su historia, ¿no? Y al final se iban conociendo aunque fuera a través de mensajes, ¿no? Y al cabo de un mes volvimos al hospital para entender un poco cómo había ido, si realmente había sido algo muy epidérmico y superficial el experimento o no. Y bueno, fue muy interesante porque recibimos un montón de feedback muy positivo generalmente. Uno en concreto que pues a mí me conmovió fue el de una de las enfermeras. Nos vino y nos dijo, mira, yo estaba yendo a buscar una chica y me di cuenta que su personaje tenía miedo. Y le pregunto, ostras, ¿por qué tienes miedo? Y me explicó que era por un ruido que hacía la máquina y entonces yo se lo pude explicar, ¿no? Esto es un ruido que yo nunca explico, me dijo la enfermera. Pero me di cuenta que esto le generaba miedo y ansiedad a la gente a través de esta instalación, simplemente, ¿no? Y yo cuando entraba a la sala de los pacientes antes, nunca le preguntaba a alguien si tenía miedo. Le explicaba todo, le intentaba hacer sentir segura y tal, pero no sabía con qué emociones venían. Ahora lo veo de forma muy transparente y consecuentemente puedo reaccionar y actuar en función de eso, ¿no? Entonces era, al fin y al cabo, un ejemplo más de cómo a través de los datos se podía humanizar pues un tipo de relación, en este caso como muy trascendente, ¿no? Como es el caso de un hospital. Y ya para finalizar, bueno, tenemos aquí aún 15 minutos más o menos. Bueno, os explicaré un proyecto que para mí ha sido como un proyecto de sueño, que me lo he pasado súper bien además haciéndolo. Lo hemos hecho con el Museo del Diseño en Barcelona y con el ISABA, que es la Universidad de Diseño. Y bueno, nos hicieron como un briefing como maravilloso, que era una exposición para definir lo que el diseño era a día de hoy, ¿no? Y bueno, lo primero que hicimos fue replantear un discurso generalista que había pues, aquí en el sur de Europa, que es la elevación del diseño como el salvador de todo, y que realmente en los museos de diseño generalmente se habla de diseño como, ostras, se pilla una silla o una lámpara y se la pone en un pedestal, como
o la Feria de Milán, ¿no? Que de repente todo es una cosa pijísima ahí, como maravillosa, increíble, pero al final pues tiene un impacto realmente humano, social o planetario pues realmente bajo, ¿no? Entonces ahí nosotros dijimos, si vamos a hacer una exposición sobre el estado del diseño, la tenemos que hacer desde una perspectiva que sea tan buena como mala. Es decir, y por eso se titula así la exposición, el diseño hace, Design Does, for better and for worse, ¿no? Tanto para bien como para mal. Y bueno, nos planteamos hacer una exposición en que fuese abierta, es decir, que la gente pudiese decir la suya, ¿no? Y que no fuesen simplemente el Museo del Diseño y nosotros como comisarios y la Universidad Elisaba explicando lo que era el diseño, sino abrir el debate de lo que es y debería hacer el diseño a toda una ciudad, ¿no? Y entonces creamos esto que lo llamamos DataPass y era una especie de tarjetita que llevas colgada del cuello y que pues a lo largo de la exposición te ibas encontrando con artefactos que te hacían preguntas y tú al pasar la tarjeta por delante de estos artefactos las podías ir respondiendo, ¿no? Con las opciones que tenían. Y al final pues de este gran exposición, pues tenías un gran espacio donde recogíamos todos los datos, ¿no? Y toda la exposición se centró en 15 preguntas, os voy a explicar solo 3 para que os hagáis una idea. La primera pregunta era si debemos automatizar todo y en este caso, pues hablamos de un diseño que en verdad es un diseño original de Samsung y que es una arma, es la primera arma que puede disparar a matar sin ningún tipo de control humano. Es decir, control sí que hay, pero no hay ninguna necesidad de pulsar un botón. Es decir, la máquina detecta a una persona, la clasifica como target, terrorista, enemigo del Estado, lo que sea, y le puede disparar a matar y nadie se ha enterado, ¿no? Esta arma actualmente está instalada entre Corea del Sur y Corea del Norte, está desactivada esta función, pero es una función que ya existe, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue para esta exposición recrear el arma, la rediseñamos toda entera, construimos como un robot, le pusimos como el láser, la Kinect y todo, y entonces pues esto era un poco lo que se veía ahí. Tú entrabas en una sala y encontrabas un robot que se despertaba en el momento que tú entrabas y te empezaba a seguir con el láser, ¿no? Y tú además tenías una pantalla que podías ver realmente lo que estaba viendo el arma en ese momento, ¿no? Y era bueno, muy impactante el momento de ver, por ejemplo, niños jugar con el arma, ¿no? Porque era muy divertido desde una perspectiva de niño, pero lo que estaba representando esto no dejaba de ser algo que es muy real, ¿no? Y después la pregunta que hacíamos, por ejemplo, es, delante de una muerte inocente causada por un arma autónoma como esta, ¿quién es el responsable? ¿No? Y pues el 29% de la gente dijo el diseñador del arma y el 71% el político que ha empezado la guerra, ¿no? Y ahí, pues nosotros al final lo que hacíamos no es tan importante cuál es la respuesta, sino plantearnos cuál es el rol y la responsabilidad del diseñador en este tipo de proyectos, ¿no? O, por ejemplo, otro proyecto, otra gran pregunta que hicimos en la exposición es si todas las culturas consumen de la misma forma. Y el proyecto que utilizamos para explicar esto fue Tinder, ni más ni menos. Entonces, en el caso de Tinder es una aplicación que fue diseñada en Silicon Valley, ¿no? Desde una mentalidad pues, muy americana de yo puedo conseguir absolutamente todo lo que quiero desde mi bolsillo en una sociedad bastante abierta y avanzada como es la de San Francisco, pero sin embargo hicieron un producto que es global, ¿no? Entonces Tinder se utiliza en Ucrania, se utiliza en Rusia, en Egipto, por todo el mundo, en China. Y en ese momento empezaron a suceder cosas, ¿no? Por ejemplo, en Egipto se tuvieron a 6 personas por ser homosexuales utilizando Tinder, ¿no? Y lo mismo pasó en Arabia Saudí, que directamente se metieron en la cárcel a la gente, o en Ucrania y en Rusia, que hubieron montones de palizas y persecución a gente que utilizaba Tinder pues de una forma que no era aceptable para ellos, ¿no? Y ahí salía un concepto que es muy importante desde la perspectiva del diseñador, que es cuando sea que diseñamos productos digitales, tenemos que entender esta idea de multiestabilidad, es decir, que nosotros los pensamos desde nuestra perspectiva, ¿no? De nuestro contexto, nuestra realidad social, que puede ser más avanzada, más conservadora o más liberal, pero al final desde esa. Y cuando un producto digital se globaliza, de repente tienes que entender como los usos que tendrá en todos estos sitios, porque al final también eres responsable de eso en el momento que lo globalizas, ¿no? Bueno,
Y pues por último hicimos otro comisariado con el Refugee Nation Flag y preguntamos esta pregunta ¿qué vino antes, la identidad o la bandera? La bandera y la identidad, ¿no? Como hablando de la patria y del concepto de patria y del concepto de unidad, ¿no? entre ciudadanos y entre grupos sociales, ¿no? Y cogimos un proyecto que es el Refugee Nation Flag, es un proyecto muy interesante que empezó Ogilvy para las Olimpiadas de Río en el 2012 creo que fue. Y lo que hizo fue, pues estamos de lleno en la crisis de los refugiados aquí en Europa, con la guerra de Siria. Había, pues, os podéis imaginar, millones de personas migrando de este país a Pakistán, Turquía y por toda Europa. Y bueno, Ogilvy pensó en hacer un proyecto que era crear una bandera y que fuera la bandera de los refugiados. La bandera es espectacular, de hecho está expuesta en el MoMA ahora. Es una bandera que está hecha con los tejidos de los salvavidas, ¿no? Con los que muchos de estos refugiados intentaban huir del país. Y no solo eso, sino que diseñaron un himno y diseñaron como una especie de estado del refugiado, ¿no? Y entonces también pues, participaron en las Olimpiadas, refugiados de diferentes naciones, etc. Entonces aquí nosotros tenemos una visión un poco crítica de nuevo con el diseño y la perspectiva del diseñador que a veces es muy buenista, ¿no? Que es, ostras, vamos a hacer esto con la mejor de las intenciones para diseminar este gran problema que hay en esa parte del mundo y tal. Entonces nosotros lo que planteamos es, bueno, sí, pero esta gente ya tiene una bandera, ya tiene un himno, ya tiene una nación. Lo que pasa es que no pueden ir porque están en guerra, ¿no? O sea, no les tenemos que crear otra realmente. Lo que ellos necesitan son abogados. Es una embajada en el país donde están refugiados, ¿no? Eso es las necesidades reales de esta gente son esas, ¿no? Y de alguna forma, pues intentamos señalar cómo muchas veces los diseñadores tendimos a acercarnos a los proyectos de forma más epidérmica, ¿no? Sin entender realmente los problemas de raíz más sociales y más importantes que se esconden detrás, ¿no? Bueno, y un poco como en esa línea empezamos a pensar cómo debería ser la campaña de un proyecto así y pensamos como en los objetos más cotidianos que nos podíamos acercar y dijimos, bueno, un bolígrafo al final es como desde donde se empiezan muchas ideas, es algo que es muy cotidiano para todo el mundo, no solo para el diseñador, sino para todo el mundo, y empezamos a replantear como con esta idea del diseño puede ser bueno, puede ser malo, puede ser muchas cosas, pues hacer preguntas alrededor de objetos cotidianos, ¿no? Pues, ¿puedes salvar una vida un bolígrafo? Pues mira, sí. Una traqueotomía a lo loco, pues te puede salvar la vida. ¿Puede ser un elemento de moda? Pues sí, seguramente también puede ser un elemento de moda, ¿no? Y empezamos a buscar otros elementos importantes, cotidianos de nuevo, como podía ser un tocho en este caso, y aquí preguntamos, pues, ¿puede romper la ley? Pues claramente sí, ¿no? Ahí esta imagen y está en el subconsciente colectivo. O es la ley, ¿no? Y pues veíamos aquí unas puertas tapadas, ¿no? Y en esa misma dirección, pues creamos estos spots que hablan un poco de esta realidad, ¿no? A pen is an instrument to make marks with ink. A pen allows you to write, to draw, to shoot paper, to perform magic tricks, to save lives. It's not about what a pen is, but about what a pen does. It's not about what design is, but what design does. For better and for worse. Design Does Exhibition, a place where there's a lot you can do. Y a partir de ahí empezamos como a desarrollar toda una campaña alrededor de esta idea de que lo importante es lo que el diseño acaba generando, impactando en el mundo. No es tanto el objeto en sí mismo, el artefacto, la belleza del mismo, sino cuáles son las consecuencias de que nosotros estemos creando estos diseños, ¿no? Hoy en día en la sociedad. A brick is a square-shaped boiled lump of clay. A brick can build houses, separate countries, protect from hurricanes, break the law. It's not about what a brick is, but what a brick does. It's not about what design is, but what design does. For better and for worse. Muy interesante porque ya antes de empezar la exposición me llamaron aquí el director del ISA porque un partido bastante derechista de aquí de Cataluña estaba diciendo que la campaña que habíamos hecho para explicar esta exposición era una apología a la violencia, ¿no? Y entonces fue como maravilloso porque empezamos la exposición ya explicando, mira,
estamos hablando de que el diseño es muchas más cosas que el diseño en sí mismo y está hiperinstrumentalizado por muchas más cosas. Y antes de que inauguramos esta exposición, ya un partido político está utilizando la campaña en la que explicamos esto para sus propios intereses, ¿no? Entonces fue como una rueda pues, preciosa para hablar del diseño y la importancia del diseño, ¿no? Que tiene a día de hoy. A la misma vez, todos estos datos que recopilamos durante la exposición los convertimos en la web, que de hecho está como disponible, es designdas.es. Y bueno, allá había un montón de información, compilamos como quién había venido a la exposición, qué es lo que pensaban sobre los diseñadores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto lo llevamos a Beirut, lógicamente lo adaptamos muchísimo pues, por los recursos y luego pues, a Hong Kong. Al final lo hemos llevado a sitios donde el diseño realmente estaba construyendo o destruyendo mucho, ¿no? Y estaba siendo repensado como una herramienta o política o social o una forma diferente, ¿no? Y al final ha sido una exposición que ha rulado precisamente por sitios o espacios donde había algún tipo de fricción o conflicto, ¿no? Bueno, y yo creo que como estamos ahora de tiempo, sí, en verdad estamos bastante a punto. Así que ya sin más dilación, pues voy a intentar cerrar esto un poco para que os quedéis con alguna idea más específica. Como sabéis, hay mucha gente hablando de datos y la importancia de los datos y que si los datos son el nuevo Dios y el Big Data y todo esto. Lógicamente los datos han transformado el mundo, la forma que tenemos de acercarnos a ellos y lo va a seguir haciendo, pero la inversión que se está haciendo principalmente se centra en capturar información, capturar de forma loca información, ¿no? Y sin embargo no se está invirtiendo el mismo talento o el mismo dinero en explicar esta información, ¿no? Y en hacerla tangible y trascendente para la gente, ¿no? Y cuando vamos atrás en la historia, intentamos entender cuál ha sido la gran narrativa universal que hemos utilizado y que nos ha hecho entender el mundo como lo entendemos a día de hoy, pues ha sido a través de la literatura, del arte, del cine y la televisión o los eventos contemporáneos más salvajes que han sido explicados en la prensa. Todos ellos han trascendido no por lo que eran, sino por cómo eran explicados a nosotros, ¿no? ¿Cuál era el formato, cuál era el diseño de este mensaje, ¿no? Y de alguna forma los datos son precisamente esto, son un nuevo lenguaje, ¿no? Hay esta frase de Ludwig Wittgenstein que me gusta mucho, que dice que los límites de mi lenguaje significan o representan los límites de mis posibles mundos, ¿no? Si yo aprendo un nuevo lenguaje, aprenderé una nueva forma de ver el mundo, de mirarlo. El diseño es un nuevo lenguaje y el mundo de los datos es un nuevo lenguaje, ¿no? Y en ese cruce hay esto, una hoja en blanco ahora mismo, porque no hay mucha gente realmente trabajando para mejorar las herramientas que tenemos hoy para explicar la información, para explicar los datos. Así que, bueno, con esto acabo. Muchas gracias y hasta aquí. No sé si han salido preguntas, creo que no, porque no he visto ningún mensajito, pero bueno, esto ha sido un poco... Ah, bueno, sí, veo que hay alguna pregunta. Hola, tu charla, me encantaron cada proyecto. Ostras, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Eso no nos llegó. Sí, aquí la vi. Oye, es que estuvo muy interesante, sí, con Camilo decíamos, esto parece una película, no queremos interrumpirlo, así que está muy bueno, 1.000.000 de gracias. Vamos a hacer una pregunta en función del tiempo, igual quien quiera puede escribirlo, aún hay posibilidad. Claro. Así que... Sí, tenemos 5 minutos más si queréis. Sí, Camilo va con una pregunta primero. Pau, bueno, primero que todo, muchísimas gracias, de verdad que alucinante como todo el rango del cual abarcan y en general como la magnitud de casos que pueden haber, porque nosotros igual estuvimos revisando como el sitio y hay hartas cosas como comerciales, hay hartas cosas como centros culturales, ahora, bueno, vimos el tema como de la cárcel y voy a tratar de juntar dos preguntas en una que tiene relación con, primero, cómo se logra... o cuál es como el protocolo, por llamarlo de alguna forma, para desarrollar estos proyectos. Porque, por ejemplo, vimos algunas cosas con el Festival Sonar, supongo que en algunos casos las empresas lo buscan a ustedes, en otros casos ustedes proponen a ciertas entidades ciertas exposiciones o intervenciones, como que nos gustaría saber cuál es ese camino en el fondo, y una vez que ese camino ya empieza, o cómo funciona la interdisciplinaridad en estos casos, porque en general
nosotros estamos dentro de un contexto muy de diseño gráfico, pero entendemos, y mientras pasaba la charla hablábamos con Antonieta de que el trabajo, no sé, por ejemplo, las preguntas las hará algún sociólogo, las encuestas, como que cuál es el nivel o cómo se arma cómo se arman estos proyectos en base a la cantidad de disciplinas que pueden abarcar. No Mm. sé si se entiende un poco. Sí, sí, sí. Bueno, son varias preguntas, como, como has dicho. Vale, bien. O sea, primero desmentir un mito, que es que, o sea, nosotros empezamos y nadie nos contrataba, porque nadie sabía ni siquiera lo que estábamos haciendo, no era algo que se hubiese hecho mucho, entonces nadie nos contrataba. Nosotros trabajamos por amor al arte durante un año y yo trabajaba, pues programaba, yo soy diseñador gráfico de formación, pero aprendí a hacer webs con WordPress, o sea, súper básico, y entonces vivía de eso mientras me dedicaba a montar proyectos con Domestic Data Streamers, pero pasamos, pues esto, cosa de un año y medio en el que todo el dinero que nos daban lo invertíamos en hacer los proyectos realmente, o sea, no era una forma de ganarnos la vida. Entonces, realmente hacer este tipo de proyectos, al principio levantar un estudio así supone un esfuerzo súper importante y la capacidad y el privilegio de poderlo hacer, porque al final pues yo tenía otro sustento, porque tenía unos clientes que me había ido buscando y podía hacerlo, y mis compañeros pues también podían hacer lo mismo y tener como de estos dos trabajos, pero si no, no hubiese podido dedicarle tanto tiempo. Y fue al cabo de un tiempo, ¿no? Que ya pues enseguida, claro, cuando no tienes cliente, tienes mucha más capacidad de innovación, porque lógicamente no tienes los límites que te pone un cliente, puedes explorar mucho más, puedes ser mucho más atrevido, puedes fallar mucho más también, y está bien porque no pasa nada, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, pues todas las imágenes, toda la documentación que hicimos del primer año nos sirvió para luego, pues 6 o 7 años de gente que decía, guau, es que me encantó lo que hicisteis aquí o allá. Entonces lógicamente, para la gente que esté interesada en levantar su propio estudio y siempre que sea un espacio con más experimental, primero que tenga como un plan B, ¿no? Y después que sepa bueno, que lleva su tiempo y que realmente se necesita como mucho trabajo y mucha inversión de ganas y de energía para que esto suceda, pero que lógicamente se puede hacer. Y después es importante entender que nosotros salimos en un momento, en un contexto en Barcelona en que nadie estaba haciendo nada parecido y consecuentemente había un gran espacio para nosotros y eso nos dio un trampolín gigantesco. Entonces, claro, al no tener ni competencia, pues lógicamente enseguida nos iban invitando a un montón de sitios a explicar tanto nuestros proyectos como poder ejecutarlos y hacerlos y experimentar. Y después lo que hablabas en cuanto a las disciplinas, nosotros empezamos empezamos 4 personas y éramos todos diseñadores menos una persona. Éramos 2 gráficos, una persona de diseño de interiores, como arquitectura, y una persona como más de diseño de interacción, ¿vale? Que es como una parte más de programación, ¿no? Pero muchos de los proyectos que hacemos, como lo de las balanzas, son cosas al final muy sencillas. O sea, realmente se pueden ver proyectos que los hemos hecho por 200 euros y luego hay proyectos, lógicamente, con una capacidad y unos requerimientos de conocimiento muy, muy avanzados. Y al final, uno de los patrones que me he ido dando cuenta a lo largo de estos últimos 8 años es que, sobre todo en estudios como Domestic, la gente que viene aquí es gente que ha estudiado diseño, pero que ha acabado un poco desencantada y que quería estudiar otra cosa después, ¿sabes? Y es gente como que ha cruzado varias disciplinas o gente que había estudiado una cosa y luego estudió diseño, ¿sabes? Es decir, es gente que sale muy rebotada de diferentes sitios, ¿no? Es decir, que no queda totalmente satisfecha con lo que es una disciplina y entonces busca abarcar otro espacio en otra, ¿no? Y es en esta interdisciplina de uno mismo que empiezan a surgir estas conexiones, porque si no, juntar en un equipo un diseñador purista, un tecnólogo purista y un psicólogo purista no funciona. O sea, necesitas que hayan vasos intercomunicantes y que sea un diseñador que le encanta la literatura y que le encanta leer Foucault, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empiezan a surgir, yo creo, estas como colaboraciones de una forma muy orgánica y que funcionan. Buenísimo. Voy a ir a leer algunas preguntas de acá. Jorge Morales, el director de nuestra escuela, bueno, te da las gracias, aprecia mucho tu visita.
Y pregunta, ¿cómo ves la interacción con los usuarios cuando son de muy diferente formación o identidades muy diversas? Esto, claro, depende mucho de los artefactos que creamos, pero hay una instalación en concreto que se llama DataStrings, que la hemos hecho ya en 22 países y, lógicamente, pues ha estado desde el Marruecos hasta China, hasta Islandia y, lógicamente, con perfiles muy diferentes. Y al final, cuando hablamos de lenguajes, esta última slide que hablaba de la importancia de la lengua, no entendiendo como alemán, español o inglés, sino como la lengua como una disciplina, pues hablo de que precisamente el diseño tiene una particularidad que es muy, muy universal, que es que la materialidad y las formas y los símbolos generalmente afectan a la gente como cuando somos niños, ¿no? Como cuando ves un cuento que solo tiene ilustraciones, que eso es universal, eso lo puede entender un niño de todos los sitios. Pues lo mismo sucede cuando generas un artefacto con una interacción sencilla, porque hay ciertos mecanismos que son muy universales, ¿no? Cómo entras y cómo sales de un sitio, ¿no? Cómo cruzas un río o cómo cruzas una calle. Hay como elementos vitales que es que ya nos vienen desde cientos de años atrás, ¿no? Y en el fondo utilizamos estos elementos y esta forma ya natural de interactuar con nuestro entorno, con nuestra sociedad, y los integramos de forma más específica en nuestras instalaciones. Algunas se hacen muy tailor-made, como muy específicamente para una audiencia, pero cuando hacemos artefactos como el DataStrings intentamos que sean lo más amplios posibles. Y luego sí que hay momentos en el que han habido diferencias, ¿no? Que han habido interpretaciones diferentes de una persona u otra sobre, pues, por ejemplo, la instalación de las balanzas que hicimos en la cárcel. La intentamos hacer primeramente en Jerusalén y nos dijeron que esa instalación allí pues, tenía una connotación demasiado política para lo que era la ciudad de Jerusalén, que es lógicamente una ciudad con mucha fricción, con las tres religiones monoteísticas más importantes, más grandes y más conflictivas del planeta, y nos dijeron, no, pues aquí esto no lo podemos hacer, ¿no? Pues hay estos elementos. Vamos a cerrar con la última pregunta que Mariana se anima a pedirte un consejo. Dice, ¿qué le recomendarías para alguien que se quiere dedicar a esto? Y ahí sumamos la petición de tal vez una bibliografía, algún libro que quieras recomendar. Sí, hay un montón. En verdad, realmente, luego si queréis dejo mi correo ahí y me podéis escribir más tarde. Hay un libro que a mí me gustó muchísimo, que es de un doctor, Hans Rosling, un doctor austriaco, pero que era como uno de los principales advisors del Banco Mundial y de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, durante muchos años. Y tiene un montón de charlas TED Talk y cosas así, pues como un personaje entrañable y maravilloso. Tiene un libro muy esperanzador que es como un libro que escribió cuando estaba muriendo él, y de hecho el final del libro ya lo escriben sus hijos, lo acaban de escribir sus hijos porque murió mientras lo escribía, y es un libro en el que él habla de 10 razones por las que el mundo va hacia una realidad mejor, ¿no? Y él es un experto en datos y él dice que no es un optimista, él es un posibilista, ¿no? Y es un libro muy interesante porque tiene una forma muy alternativa y muy positiva de acercarse al mundo de la información y de los datos y, consecuentemente, del diseño, ¿no? Colateralmente, no habla de diseño, pero está implícito en todo el libro realmente. Justo, esto, con el taller estamos haciendo ahí una exposición de buenas noticias a través de visualización de datos, así que nos viene pero como anillo al dedo. Perfecto. Oye, Pau, agradecerte profundamente esta instancia, fue muy inspiradora, iluminadora, como dice Jenny ahí en el chat. Fue como casi una película, lo pasamos muy bien, así que gracias por compartirnos toda la experiencia que ya han tenido con estos proyectos. Aprovecho de también agradecer a todo tu equipo porque quiero transparentar que parecía imposible contactarlos, pero escribimos un correo sin ninguna intención y al otro día ya teníamos una fecha de esta sesión, así que quiero transparentar como esa solidaridad de estar a disposición. Así que gracias a Estefanía también, que hablamos por chat, y Claro. bueno, a todo el equipo. También agradecemos a quienes se conectaron
Y espero que alguno de nosotros con Camilo vayamos pronto a Barcelona para poder llevarte un gran regalo ahí desde Chile, porque te debemos una grande. Claro, claro, por supuesto. Cuando sea que vengáis a Barcelona, pues me podéis escribir. Mira, ahora voy a escribir mi correo por aquí el chat y ya está, y ahí va. Y si alguien pasa por Barcelona, pues se puede pasar por el estudio Domestic y ahí estamos. Eso. Ya, Muy bien. buenísimo. Pau, Pues nada. solo un detallito. El Claro. nombre del libro, ¿cuál era que lo estaban preguntando ahí en el chat? Mira. Es que no sé si lo he dicho. No, Vale, mira. Hans Rosling. Ahí lo escribo. Perfecto. Factfulness de Hans Rosling. Perfecto. No. Vale, dice Benjamin que no les aparece el... vale, porque lo tengo... mira, espera. Bueno, ahora lo escribo aquí para todo el mundo y ya está. Ahí. Ahí sí. Muy bien. Ahí Vale, sí. nada, ya está. Buenísimo. Un gran abrazo, Pau. Muchas gracias. Venga, Muy adiós, que agradecido. vaya muy bien. Adiós. Igual a ti. Chau, chau.